¿Me escucháis al fondo? ¿Me escucháis? ¿Sí? Vale, perfecto. Bueno, pues hola, mi nombre es Meriem El Yamri y hoy os vengo a hablar sobre cómo hacer vuestro MVP en 45 minutos, al menos teóricamente hablando, o sea, cuál es el proceso que hay que seguir y cuál es el proceso que por lo menos a mí me ha servido en mi área de trabajo. Pero antes que eso, pues me gustaría presentarme. Soy ingeniera en informática, me titulé con la Universidad Complutense hace un par de años, ahora mismo estoy haciendo el máster de investigación de ingeniería informática y bueno, me podéis contactar a ese correo, aunque bueno, hablando con algunos ponentes, pues me han dicho que aquí el mundillo, todo el mundo se mueve en Twitter. Yo hasta ayer no tenía Twitter, me he hecho uno para hacer una prueba, entonces me he dado de alta y voy a ver a lo largo de estos 2 días de CodeMotion a ver qué tal va esto de Twitter. Y nada, soy cofundadora de Crowtech. Crowtech es una startup de desarrollo software y hardware en la que hacemos proyectos tanto nuestros como de terceros. Llevamos operando aproximadamente 2 años y medio y nos dedicamos a hacer proyectos que tengan que ver con utilizar la tecnología de una manera distinta o de una manera disruptiva. Y entonces lo que intentamos buscar es utilizar la tecnología para meterla en un proyecto, aunque sea un proyecto común, no tiene por qué ser una idea súper innovadora, pero queremos utilizar la tecnología para aportar valor y hacer que a partir de ahí sea algo interesante. Entonces os voy a poner un ejemplo del tipo de proyecto que hacemos. Este es un proyecto nuestro, se llama Map of History. Es un proyecto que lo que trata es de poner realidad aumentada al servicio de los videojuegos. Y de esta forma lo que proporcionamos es una aplicación con la que el usuario puede ir por el mundo real, como aquí pone, el tablero de juegos el mundo real. Lo que hacemos es que tú vas con la aplicación, vas resolviendo una serie de pistas, pero para ello te tienes que colocar en posiciones concretas del mundo real. O sea que lo que hacemos es descubrir la ciudad de una forma diferente. Hemos hecho una primera versión de este proyecto porque Map of History es un entorno para diferentes historias y la primera vez lo hicimos en colaboración con Ubisoft y por lo tanto la historia estaba basada en Assassin's Creed. Ese evento duró muy poquito y este último año ya lo hemos hecho de forma más permanente en San Lorenzo del Escorial. En este caso estamos colaborando con Radio Televisión Española y por lo tanto hemos hecho una historia basada en la serie del Ministerio del Tiempo, que imagino que algunos conoceréis. Entonces la idea es que tú eres un funcionario del Ministerio del Tiempo y tienes que ir resolviendo los diferentes desaguisados de que hay en el tiempo y para ello pues te tienes que ir moviendo por San Lorenzo del Escorial hasta encontrar puntos clave y para ello pues resolver las pistas y tal. Y entonces lo que conseguimos es que el usuario o el jugador, en vez de estar en el sofá con el móvil jugando, pues se levante y vaya a la calle y juegue de una forma mucho más divertida y además conociendo un entorno nuevo quizá. Y este es un tipo de proyecto que hacemos, pero en realidad pues tenemos gran variedad. Os podéis meter a nuestra página y ver el resto de cosas que hacemos. Sí que hoy voy a hablar de un par de ellos más para que veáis también cómo se pueden aplicar a nivel de tecnología. Entonces, ¿esto qué era? Esto era un MVP, ¿no? Una charla sobre un MVP. Entonces, ¿qué es esto de un MVP? Que se oye mucho en los concursos estos de emprendimiento y uno no sabe muy bien lo que es, ¿no? Pues MVP es Minimum Viable Product o producto mínimo viable. Y lo que trata de decir esto es que es un producto que reúne las características básicas que necesitamos para nuestro proyecto o servicio que estamos desarrollando. Estas características son las que nos van a hacer ver si este proyecto está funcionando bien y se lo vamos a poder entregar al cliente para que éste pruebe y a partir de ahí iterar y hacer cambios. O sea, en los procesos de desarrollo software normales tenemos una serie de fases en las que, por ejemplo, unos desarrolladores pues a lo mejor están 2 años desarrollando un producto, luego se lo entregan al cliente, el cliente lo mira y se echa las manos en la cabeza porque no es lo que esperaba. Con esto lo que conseguimos es hacer en un plazo relativamente corto de tiempo un proyecto, de entregárselo al cliente con una funcionalidad mínima pero la necesaria para que ese proyecto funcione y el cliente a partir de ahí lo mira, ve si cumple las expectativas que tenía y se sigue iterando sobre ello. Entonces, para ejemplificar un poco después
me gustaría inventar una aplicación que podamos querer desarrollar, ¿no? Imaginemos que tenemos un proyecto que se llama Kinema, que es un proyecto simplemente de venta de entradas de una cadena de cines o de un cine. Tenemos un plazo de 90 días que nos han dado y un equipo de 3 programadores, o sea que el desarrollo tiene que ser muy ágil. Y con esto lo que queremos hacer es hacer un MVP en el mínimo espacio de tiempo posible y entregarlo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues hay una serie de fases, como en cualquier proceso de desarrollo de software, que son muy comunes. En algunos sitios pues, os hablarán de más o menos, pero estas son las que a nosotros nos han funcionado. Entonces, primero tenemos una fase de arquitectura, que es donde definimos todo, a la que hay que darle un peso muy grande. Luego hacemos Test Driven Development, desarrollo y finalmente desplegamos. Entonces, esta etapa, como os he dicho, es una etapa de arquitectura y diseño, pero con diseño no me estoy refiriendo al diseño visual. O sea, estamos suponiendo que el diseño ya nos lo están dando. Estamos hablando de un diseño de la base de datos, de la estructura de clases, de cómo va a funcionar el proyecto y qué componentes va a tener que se van a relacionar entre sí. Y para esta fase pues nos vamos a hacer una serie de preguntas. ¿Cómo guardamos los datos? Por ejemplo, ¿vamos a tener datos acaso? Y si los tenemos, ¿los vamos a guardar de la forma tradicional en ficheros de texto? ¿Vamos a utilizar una base de datos? ¿Qué tipo de base de datos utilizamos? También queremos saber cuál es la estructura, como os he dicho, qué clases componen el proyecto, tenemos algún controlador, cómo interactúan entre ellas, etc. ¿Cómo y dónde se va a hacer el despliegue? Esto es muy importante, tenemos que saber si el despliegue, por ejemplo, se tiene que hacer en casa del cliente o es algo que podemos nosotros elegir dónde desplegarlo y de qué forma lo vamos a hacer, con qué lo vamos a hacer. Y por último y más importante quizá, pues qué tecnologías vamos a utilizar para todo ello. Y lo que intentaré en esta presentación es simplemente que veáis la cantidad de tecnologías que hay ahí en el mercado y cómo podemos elegir unas u otras para aplicarlas al desarrollo de un MVP. Entonces, lo que tenemos que implementar. Se me ha ocurrido que para este proyecto de Kinema pues voy a necesitar una app, porque ahora mismo cualquier proyecto que se precie pues tiene una app. Vamos a necesitar una web para que los clientes también puedan comprar las entradas a través de la web y vamos a hacer una API. ¿Y por qué vamos a hacer una API? Pues para tener un único punto donde vamos a gestionar los datos. No vamos a hacer una app que llama a un sitio y la web va a tener su propio backend, sino que vamos a hacer una API que va a ser un único punto de acceso a la base de datos y que es la que va a procesar todo. Y entonces la web y la app simplemente van a actuar como frontend y de cara al usuario. Entonces, ahora toca pensar esa estructura, pero claro, el proceso de ingeniería informática dice que, bueno, que tenemos que hacer mediante notación UML una serie de diagramas de clases, una serie de diagramas de actividades, proponer los casos de uso y quizás un proceso un poco tedioso, ¿no? Porque decimos que tenemos muy poquito tiempo. Entonces, mi recomendación es que si estamos hablando de muy poco tiempo, pues tampoco hay que volverse locos, pero sí es necesario poner algún tipo de estructura para que todos los miembros del equipo estemos al tanto de cómo van a funcionar esos componentes dentro. Entonces se me ha ocurrido pues, este planteamiento. Como veis, no estoy utilizando notación UML ni nada parecido, simplemente unas cajitas representando lo que podrían ser las clases de nuestro sistema y cómo interactúan entre ellas. Podríamos tener una clase movie, que es la clase película, que tiene diferentes sesiones en las que se va a proyectar en el cine. Un usuario puede tener películas favoritas, puede comprar entradas para ver una determinada película y, por ejemplo, un ticket pues puede tener un pago que va separado porque se va a procesar por una plataforma de pago externa. También pues, podemos aplicar descuentos. Estos son simplemente un ejemplo, ¿no? De cómo podríamos montar una estructura rápidamente. No le tenemos que dedicar todo el día, sino a lo mejor nos podemos poner un par de horas, decidir cómo va a funcionar nuestro sistema y plantarlo ahí para que todos en todo momento podamos volver a eso y ver si estamos haciéndolo correctamente o no. Entonces, ¿cómo elegimos la tecnología? Bueno, pues hay una serie de factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir la tecnología. Lo primero de todo es el tipo de componente. No es lo mismo elegir la tecnología para desarrollar una app que para desarrollar una web o para desarrollar un backend. También es muy importante el tiempo disponible. Hay ciertas tecnologías que requieren mucho más tiempo para llevarlas a cabo y otras que nos permiten hacer un desarrollo muy rápido porque ya vienen preparadas con dependencias y con cosas que podamos necesitar.
También, en algunos casos, el cliente pues, hace una restricción ya directamente. A lo mejor el cliente te dice, necesito que este proyecto sea en PHP, Python, etc. Entonces, ahí ya estamos sujetos a una serie de tecnologías que tenemos que usar sí o sí. Y, evidentemente, no podemos utilizar una tecnología que no sepamos. Pero esto va muy ligado con este siguiente punto. Muchas veces, una buena idea es, si queremos aprender una nueva tecnología y se nos presenta un nuevo proyecto y tenemos algo de tiempo, pues lo que podemos hacer es aprovecharlo para aprender esa tecnología y así matamos pues, dos pájaros de un tiro, porque desarrollamos el proyecto con una tecnología que quizás esté muy bien preparada para ello y además tenemos una nueva tecnología en nuestro repertorio. Entonces, vamos a ir pues, como por los diferentes componentes. Hemos dicho, ¿cómo almacenamos los datos? Pues lo lógico sería ahora mismo para este tipo de proyecto hacerlo en una base de datos. No me voy a entretener mucho porque sé que ha habido otra charla también hablando de las bases de datos, pero simplemente una pequeña comparación de las que me parecen esenciales. Tenemos MySQL por un lado, que sabéis que es una base de datos relacional, que se guarda todo en tablas, filas y columnas y por lo tanto está muy bien preparada para hacer agregación de datos, hacer left joins, y lo único que tiene es un esquema estricto, por lo tanto los datos no son dinámicos. A diferencia de Mongo, que es una base de datos no SQL y en la que los datos se guardan como documentos JSON. Mongo nos permite tener en un determinado modelo, en un sitio ponerle unos atributos y en otro ponerle otros distintos y no se va a quejar. También la parte positiva que tiene Mongo es que tiene el auto-sharding y la replicación de forma nativa, por lo tanto, si estamos hablando de un proyecto que tiene que escalar, deberíamos pensar en Mongo porque esto lo va a hacer de forma rápida y vamos a poder separar la base de datos en trozos para poder gestionar más peticiones. Una mención muy rápida a la base de datos Redis, que en este proyecto que he planteado la podríamos utilizar para el caching. Es una base de datos en memoria, por lo tanto es mucho más rápida y nos permite guardar los datos en diferentes formatos. Y se suele utilizar mucho pues, para cachear queries que se están haciendo muchas veces y que queremos que se carguen de forma muy rápida. Y por último, en bases de datos, Elasticsearch. Elasticsearch no es una base de datos, sino que se debería utilizar con otra, como por ejemplo Mongo, pero es un motor de búsqueda muy potente y nos va a permitir hacer consultas muy complejas, indexado de datos, darle una cierta prioridad a diferentes atributos de un modelo y entonces esto nos va a permitir pues, hacer un motor de búsqueda muy potente. Y para ejemplificar esto, os voy a hablar de un proyecto que hicimos, que fue de los primeros que hicimos en Crowtech, que es para la plataforma digital de la revista Metal Magazine. Nosotros hicimos la página y en el buscador lo que hicimos es integrar Elasticsearch, de forma que si veis lo que hacemos es buscar, ¿no? Pues es una búsqueda muy normal, pero Elasticsearch te hace una indexación de los datos de forma que podemos poner una prioridad, por ejemplo, que si estamos buscando sea más importante que las palabras estén en el título que en el contenido o en el autor que en el contenido. Y además, mientras estamos buscando, Elasticsearch hace una prebúsqueda y nos hace unos highlights o un autocompletado de lo que podemos estar queriendo decir. Y esto es lo que digo con, no hace falta que sea una cosa súper novedosa, sino simplemente vamos a usar la tecnología para hacerle al usuario la vida más fácil y que todo sea mucho más sencillo. Entonces, en la base de datos pues tenemos esas opciones. En la parte de la API, yo lo que os recomiendo en todos estos casos es utilizar un framework. ¿Por qué? Porque no vamos a reinventar la rueda. O sea, hay muchos disponibles en el mercado, están muy bien preparados y testeados y nos van a permitir tener ya una estructura predefinida. No tenemos por qué estar haciendo las cosas desde cero. Os voy a hablar de estos 4 muy brevemente porque son con los que más hemos trabajado y que funcionan muy bien para diferentes tareas, pero hay muchísimos más y la idea es explorar, ¿no? Y ver qué más hay por ahí. El primero es Ruby on Rails, que es un framework que con el lenguaje Ruby es muy potente, viene con un ORM y nos permite tener una estructura ya predefinida. O sea, en cuanto lanzamos el primer comando para crear una app con Ruby on Rails, ya tenemos una estructura de carpetas preparada. Y también pues, tiene una sintaxis muy limpia. Es una cosa que tiene Ruby, que la sintaxis es muy limpia, todo es muy entendible, el código se entiende muy bien, sobre todo si estamos trabajando varias personas a la vez. Tiene un sistema de rutas, lo que nos va a permitir definir rutas dinámicas y las librerías de Ruby de Ruby on Rails se llaman gemas. Por lo tanto, como la comunidad de Ruby es enorme,
y de Ruby on Rails, lo que podemos hacer es directamente coger cosas que ya hayan hecho otras personas, gemas, incluirlas en nuestro proyecto y hacer uso de ellas. Y de esa forma pues, avanzamos muchísimo más rápido, que es nuestro objetivo, ¿no?, a la hora de desarrollar el MVP. También está Python. Python es un lenguaje de muy alto rendimiento. Hay muchos frameworks, en este caso me gustaría destacar Django, que viene además, es una cosa curiosa, que viene con un panel de administración por defecto, porque muchas veces nosotros lo que queremos a la hora de desarrollar una API es tener un acceso más o menos visual para poder tocar la base de datos y hacer modificaciones, y de esta manera lo que tenemos es esto ya por defecto, no tenemos ni que implementarlo. Además, Python en casi cualquier sistema Linux viene instalado por defecto, con lo cual meter esto va a ser muy sencillo. JavaScript, para los amantes de JavaScript, es un framework muy extendido. Además, hay muchísimas librerías que se pueden instalar en Node.js con NPM y nos va a permitir hacer un tratamiento de objetos único para front y para backend, de forma que estamos trabajando con objetos JSON en todo momento, tanto si estamos programando backend como frontend, y así no tenemos que hacer ningún tipo de conversión. También tiene una cosa muy positiva, es que JavaScript es un lenguaje que funciona con callbacks, que es asíncrono, y esto a veces es muy positivo, pero otras veces pues, puede ser un arma de doble filo. Y por último, PHP con Symfony. También hay muchas veces que tenemos alguna restricción en cuanto al lenguaje, y quizá una manera de utilizar PHP, que es un lenguaje muy querido por las empresas, es utilizarlo con el framework Symfony. Es otro framework muy parecido a Ruby on Rails, que tiene un ORM que se llama Doctrine, hace caching de código y además muchas veces no tenemos acceso por SSH al servidor donde queremos desplegar y tenemos que hacerlo en un FTP. Pues esta podría ser una muy buena opción. Eso en cuanto a la parte de la API. En cuanto a la parte web, pues lo más común, lo más típico es utilizar HTML, CSS, JavaScript, hablando solo de parte front. Es muy sencillo, normalmente nos encontramos como que todos los miembros del equipo van a saber utilizar estas tecnologías y muchas veces también tenemos que decidir si queremos hacer una web solamente de front, donde todo se hace desde front, o queremos hacer una web donde va a haber una parte de backend desarrollada en cualquiera de los frameworks que os he comentado antes, que va a hacer las peticiones, y la parte de front pues solo va a ser visual. Pero independientemente de eso, HTML, CSS, JavaScript son lenguajes un poco engorrosos, o por lo menos es la sensación que me da a mí. Entonces tenemos una serie de adiciones que podemos poner que nos van a permitir quitarnos toda esa sintaxis, toda esa simbología del lenguaje que hace que sea más complicado de leer. Y para HTML pues está Slim y Jade, que nos permiten ponerlo todo de forma indentada, quitándonos la simbología, quitando todo para que sea mucho más legible. O sea, estamos hablando de que queremos tener una sintaxis muy clara y para eso pues lo vamos a hacer tanto en back como en front. Para CSS pues conocéis por ejemplo Sass, que nos lo va a compactar todo mucho más, y para JavaScript pues está CoffeeScript y hay muchas otras opciones. ¿Y por qué en web no usar un framework también? Bueno, aquí se ha hablado muchísimo de frameworks. Mi recomendación es React.js, que hablaré un poco más tarde en la parte de la app, y AngularJS. Ayer me enteré de que hay un nuevo framework, hablando con algunos ponentes, que se llama Boon. La verdad es que no lo he probado, pero bueno, quizá también es una buena opción. Y esto también pues, es totalmente válido, ¿no? Porque no usamos un framework para web para no volver a hacer las cosas desde cero. Y para la parte de la app, aquí lo que tengo que hacer énfasis es que nosotros hemos probado al principio hacer web apps, pero la sensación que da una web app es algo... es un resultado poco fino, ¿no? Cuando el usuario está navegando o está utilizando una web app, pues se da cuenta de que esto hay algo que no funciona bien, ¿no? Y entonces lo que decidimos hacer es directamente hacer las cosas en nativo, porque la sensación que da es muy buena. Entonces, para hacer las cosas en nativo, pues en Android tendríamos que programar en Java y en iOS tendríamos que programar en Swift u Objective-C. Pero claro, ya estamos hablando de que tenemos que hacer dos proyectos distintos, de que los desarrolladores tienen que saber ambos lenguajes, o al menos un desarrollador uno y otro, y estamos perdiendo quizá el doble de tiempo. Y para eso hay una solución que es una solución muy buena, que es React Native. React Native está desarrollado por Facebook y es un sistema que nos va a permitir desarrollar apps, tanto para Android como para iOS, en JavaScript.
en JavaScript, pero no va a hacer una web app. Lo que nos va a hacer es una interpretación de lo que nosotros escribimos en JavaScript a los componentes propios de cada una de las plataformas. De forma que si ponemos un botón en JavaScript utilizando React, el botón va a tener una pinta en Android porque va a ser del estilo de Android, y en iOS va a tener otro estilo distinto. Y así es lo que hacemos, es desarrollar las dos apps en una sola, y además tenemos acceso al código nativo, o sea que si hay algún momento que necesitamos hacer algo muy específico que no nos permite React, nos podemos siempre poner a tocar el código nativo y hacerlo directamente ahí. Para ejemplificar esto de React, nosotros hemos hecho bastantes proyectos con React Native y os voy a hablar de uno que hicimos hace relativamente poco. Bueno, este proyecto es para Ford, y ellos tenían la idea de que los bebés se duermen mejor en los coches, ¿no? Por algún motivo los padres dicen eso de que ponen al bebé en el coche y se duerme rápidamente. Entonces dijeron los de Ford, ¿y por qué no llevar esto a casa en lugar de que el padre tenga que darle la vuelta al niño a las 12 de la noche? Entonces, lo que propusieron es hacer una cuna para bebés motorizada, que lo que hace es imitar el movimiento de un coche. Entonces, por un lado tenemos la cuna, que tiene unos motores, una Raspberry que hace el control, que es la que, no sé si la veis ahí, está un poco al fondo, y la cuna simplemente se va a encargar la ponemos en casa, va a reproducir sonido, nos va a hacer el movimiento y demás. Y luego tenemos una app, que esta app está hecha con React Native, y es una app, pues, como cualquier otra, es indistinguible de una hecha con nativo. Lo que hace es, mediante el giroscopio del móvil, mientras vas en el coche, pues va grabando el movimiento, también va grabando el sonido, y lo que hacemos es, cuando el padre o la madre llega a casa, pues le sube ese viaje que ha grabado a la cuna, y se hace un mapeado del movimiento, y por lo tanto la cuna pues parece que hace el mismo movimiento que ha hecho el coche durante ese viaje grabado. Entonces, en este caso, la app está hecha con React Native, lo que facilitó mucho el desarrollo, pero para ciertas cosas, por ejemplo, para estas gráficas que veis, pues no hay soporte ahora mismo muy bueno en React Native, y por lo tanto nos tuvimos que meter a tocar el código nativo, o sea que muchas veces sí que hay que hacer algún tipo de ajuste. Pero bueno, para los casos generales, o para el caso del que estamos hablando del cine, pues valdría perfectamente. Bien. Y la tecnología para los tests, pues el tema del testing es un poco complicado, sobre todo para los programadores. A veces nos da la sensación de que estamos perdiendo un poco el tiempo, ¿no? Porque dices, encima tengo que ponerme a implementar el test y luego ya tener que desarrollar, y es todo como trabajo repetido, ¿y para qué voy a hacer esto? Bueno, pues nosotros hemos aprendido que a lo largo de los proyectos que hemos hecho, que el testing es muy importante. Y siguiendo la metodología Test Driven Development, o sea, desarrollo guiado por test. ¿Esto qué significa? Que primero hacemos el test, probamos que el test ha fallado e implementamos la funcionalidad posteriormente. ¿Esto por qué se hace así? Porque imaginaos que yo cojo y hago una funcionalidad, funciona todo perfectamente, luego mucho más tarde hago otra cosa, y la subo, todo parece que va bien, pero en realidad he roto algo que ya estaba funcionando. Con esto de los tests, siempre los vamos a ejecutar antes de hacer el despliegue, y de esa forma tenemos la seguridad absoluta de que tenemos todo funcionando correctamente como debería ser. Hay algunas herramientas para hacer test. En el caso sobre todo relacionado con Ruby on Rails, por ejemplo, está la herramienta RSpec, que nos va a permitir hacer tests sobre la funcionalidad interna que estamos haciendo, y una herramienta muy chula también es Cucumber. Cucumber nos hace simular como que somos un usuario, y por lo tanto va clicando por diferentes partes de la pantalla, y lo que podemos es testear si clicamos en un botón va a aparecer este texto correctamente, cómo se está mostrando. O sea, es un testing mucho más para front. Y ya la última fase, después del Test Driven Development, hacemos el desarrollo, y la última fase es el despliegue. Para el despliegue nos hacemos también una serie de preguntas. ¿Cuántos usuarios va a soportar nuestro sistema? No es lo mismo hacer un sistema para una red interna de una empresa que hacer un sistema que va a tener múltiples usuarios. Habrá picos de uso, va a haber un momento en el que sepamos que el sistema va a tener una carga mucho más grande, y por lo tanto necesitamos quizá poner un balanceador de carga o levantar más máquinas.
¿Hay alguna restricción en cuanto al tema monetario? Muchas veces este es un factor muy importante y nos hace elegir un proveedor u otro, pues dependiendo de la cantidad monetaria que tengamos. Y también tenemos que saber si tenemos que desplegar en un entorno preexistente. Es lo mismo que decía que con las tecnologías. Si tenemos que desplegar en casa de cliente con su entorno ya montado, pues quizá requiera mucho más tiempo que contratar un servidor y lanzar todo. Pero bueno, en cuanto a tecnología se refiere, pues mi única sugerencia en este caso es utilizar contenedores. Los contenedores son la revolución ahora mismo de la forma de desplegar, y más en concreto Docker. Docker es un sistema de contenedores que nos proporciona un entorno cerrado para nuestra app y que nos permite desplegarla en cualquier sitio, en cualquier máquina, y no va a cambiar porque ya reúne todas las dependencias necesarias para que nuestro proyecto funcione correctamente. Entonces, de esta manera lo que hacemos es subir este proyecto en un contenedor, y si un día que nos queremos cambiar de proveedor, pues cogemos ese contenedor y lo desplegamos en otro proveedor y ya no hay que hacer nada más. O sea, esto es realmente muy importante y agiliza muchísimo el despliegue. Y con Docker también quiero mencionar la integración continua, también al hilo un poco del tema de los tests, porque tenemos los contenedores, hacemos el despliegue, y la integración continua es un proceso en informática que quiere decir que tenemos que hacer despliegues muy a menudo, de forma que hacemos una nueva funcionalidad, ejecutamos los tests y si los tests han ido bien, pues subimos a producción. Así tenemos como una visualización muy continua de qué es lo que está pasando en el proyecto, qué funcionalidades nuevas hay y si todo está funcionando correctamente. Y nada, pues ya hemos elegido las tecnologías, o hemos visto por lo menos qué opciones podría haber a la hora de desarrollar. Entonces ahora tenemos que ponerlo en práctica, todo esto. Y después de ponerlo en práctica tenemos que refactorizar. Hago mención especial a esta fase de refactorizar porque muchas veces pues desarrollamos toda la tecnología que hemos decidido y ya está. Pero no, muchas veces lo que hay que hacer es plantearse si realmente eso que hemos elegido está bien y si a lo mejor necesitamos cambiar algo porque hemos visto a la hora del desarrollo que tiene más sentido. Entonces, aquí voy a intentar pasar muy rápido porque no tenemos mucho tiempo, pero me gustaría plantear cómo podríamos hacer este proyecto de Kinema con las opciones que hemos dicho. Entonces vamos a elegir para la parte de la API Ruby on Rails. Ruby on Rails, como os he dicho, genera una estructura ya por defecto y sigue un modelo vista controlador. Entonces tenemos una serie de carpetas bastante interesantes donde poner los assets, donde tenemos los controladores que son los que van a realizar el procesamiento de cualquier petición que hagamos a la API, los módulos de ayuda, si queremos hacer alguna funcionalidad que se utiliza en varios sitios, los modelos o clases, que son la base de nuestro sistema, y donde tenemos unas vistas, que es la carpeta views, y donde podemos poner pues, vistas HTML o vistas con JSON. También tenemos una carpeta config, que es donde va a estar el archivo de rutas que os decía. Ruby on Rails nos permite tener rutas dinámicas y con muy pocas líneas de código podemos definir un montón de rutas que luego son las que vamos a utilizar para hacer peticiones a la API. Y aquí es donde está situado. De la carpeta DB me gustaría mencionar seeds, es un archivo que simplemente nos permite cargar cosas en la base de datos nada más lanzar el proyecto, de forma que a lo mejor pues queremos tener ya ciertas cosas en la base de datos sin necesidad de que interactúen los usuarios, pues ya lo tenemos ahí preparado. Ahí es donde tenemos los tests y el Dockerfile está en la raíz del proyecto y es donde vamos a hacer la configuración para Docker, para poder construir esa imagen de Docker y luego poder desplegarlo. Como os dije antes, las librerías de Rails se llaman gemas. Y aquí pues definiremos una lista que normalmente suele ser bastante larga de todas las cosas externas que vamos a utilizar en nuestro proyecto. Entonces, pues bueno, simplemente un ejemplo rápido, ¿qué pinta podría tener una clase de Ruby? Como veis, la sintaxis es muy limpia, tenemos unos atributos, pues como pueden ser el título, la duración de la película, con su tipo. Aquí estamos hablando de que vamos a usar MongoDB como base de datos principal y la sintaxis con MySQL cambia un poco. Podemos definir además un permalink, ¿no? Para mejorar el tema del SEO, no tener que hacer peticiones con los IDs de los modelos, sino con un slug que es mucho más legible.
podemos tener una portada y podemos definir relaciones. Esto lo tiene Ruby on Rails de una forma muy sencilla. Podemos decir, por ejemplo, que la clase Movie pues, tiene varias películas, varias sesiones en las que se va a proyectar en el cine, y entonces lo definimos simplemente de esa manera. La clase de la carpeta de controladores es la que tiene todos los controladores de nuestro sistema, pues siguiendo el modelo vista controlador. Y aquí, cada uno de los métodos lo que va a hacer es un procesamiento para una ruta concreta de la API. De forma que si nosotros hacemos una petición a ver las películas más vistas, por ejemplo, pues nos va a llevar a un método concreto. En este caso pues tenemos el método index, que puede llamar pues, a una query que ya tengamos preparada, y podemos paginar los resultados. Así que cuando entramos a la página principal de la aplicación, tenemos ahí una lista de las películas que están en cartelera ahora mismo. Cualquiera de estos métodos es uno de esos métodos que redirige directamente a una petición de la API. Y ahí es donde se va a hacer el procesamiento. Y las rutas lo que hacen es conectar esos métodos que hay en el controlador. En este caso, las rutas son muy sencillas de definir y nos permiten pues, modificar muchas cosas. Podemos definir una página inicial. Una página inicial quiere decir que cuando yo me meto a la página inicial del proyecto, pues lo primero que me va a aparecer es el método index de movies controller, que es el que hemos definido antes. También podemos definir rutas CRUD, de forma que todo el show, el delete, update, create, todos estos métodos que normalmente solemos querer tener en una API, pues van a estar ahí con una simple línea de código. Y también pues, podemos definir rutas propias y redirigirlas a un método concreto del controlador que hayamos desarrollado. Eso en cuanto a la API. Evidentemente Ruby on Rails es mucho más complejo que esto, pero para que veáis que la dinámica es sencilla de entender, no hay que saber nada nuevo para poder utilizarlo. Para la web vamos a hacer un backend de Ruby on Rails, como lo que he comentado ahora, y un frontend de HTML, JavaScript y CSS, pero con esas adiciones que os he dicho que simplifican el lenguaje. Un ejemplo muy sencillo es simplemente el esqueleto de la app, o sea, como lo primero que se muestra, que es el layout del proyecto, y para que veáis que aquí no hay menor que, mayor que, no hay símbolos propios del lenguaje, es todo indentado y por lo tanto queda mucho más claro. Existen algunos métodos para importar, por ejemplo, estilos que tengamos en la carpeta assets. Podemos tener trozos de vistas que tenemos implementados en un sitio distinto o en un archivo distinto y directamente importarlos aquí, sin necesidad de tener un archivo de HTML enorme. Y por último, pues el contenido principal, o sea, si llamamos al método show del controlador de movies, pues nos va a renderizar este esqueleto y dentro va a meter lo que hay en la vista de show. Y también pues, podemos meter JavaScript, evidentemente, para hacer funcionalidad que queramos hacer en front. O sea, la idea es simplemente que tenemos unas herramientas que nos permiten que el código sea muy limpio mientras estamos utilizando tecnologías que todo el mundo conocemos. Y la app en React Native. Sobre React Native, pues bueno, sabéis que es con React y por lo tanto la sintaxis es con JavaScript. React Native se estructura en componentes y por lo tanto podemos tener, por ejemplo, un componente película que tiene su propio método de dibujado y donde nos va a poner una imagen de la portada de la película y el título. Podemos definir estilos, añadir variables, pero es todo muy sencillo y estamos programando en JavaScript y esto luego va a ser para Android y para iOS nativo. También podemos tener un componente principal, o sea, si hemos definido un componente película, tenemos el componente principal de la app donde podemos recorrer pues, la lista de películas y mostrarlas una debajo de otra, de esta forma muy sencilla. Esto es simplemente, quiero decir, no quiero tampoco entrar en temas de cómo se usa la tecnología o cómo es en detalle en la sintaxis porque es muy fácil y hay muchísimos tutoriales para cómo hacer esto y es más bien el proceso. Entonces, a la hora de desplegar, pues vamos a elegir Docker y vamos a utilizar Swarm para tener una estructura de nodos de todos los componentes de nuestro proyecto. Esta podría ser, por ejemplo, la pinta que tendría nuestro archivo de Docker.
Docker lo que permite es tirar de imágenes que ya están precocinadas y están en un repositorio que se llama Docker Hub, por lo tanto podemos tirar de una imagen que ya tiene Ruby instalado y también pues, podemos hacer una serie de comandos que queremos que se hagan en la máquina que estamos preparando de Docker para que tengamos todas las dependencias listas. O sea, podemos instalar todo lo que queramos y eso se va a hacer siempre. Y también pues, lo que hacemos al final es la ejecución del proyecto. Podemos hacer un Rails server para lanzar el proyecto. Para poder hacer el despliegue tenemos que tener un archivo Docker Compose. Docker Compose lo que nos permite es configurar todos los diferentes componentes que tiene nuestro proyecto y de esta manera decir cómo están enlazados entre sí y así simplemente con un comando desplegamos todo. Entonces, podría ser este un ejemplo, ¿no? Tenemos una serie de servicios, por un lado tenemos DB, que va a ser la base de datos de Mongo, que la vamos a coger directamente de una imagen precocinada, podemos tener una imagen propia para la parte web, que se llama Kinema Web, y podemos definir las réplicas que queramos que tenga por defecto este sistema. ¿Esto qué quiere decir? Que yo a lo mejor me interesa levantar un nodo con la web, pero necesito levantar 3 APIs para dar soporte a múltiples usuarios. Y para esto le podemos poner por defecto 3 réplicas, por ejemplo. También pues, tenemos un comando que es depends_on, que lo que hace es enlazar las bases de datos, porque queremos que la API tenga acceso a la base de datos y tenemos que saber que están en contenedores distintos. Entonces la API, pues para ello le tenemos que poner que está enlazada con DB, que es el que hemos definido antes, y con Redis, que lo veremos después. Y también en muchos casos necesitamos que los datos sean persistentes, porque lo que pasa con Docker es que en cuanto tiras un contenedor, toda la información que había guardada desaparece. Entonces, para ello, pues, si queremos guardar algo en disco propiamente dicho, pues tenemos los volúmenes de Docker que nos permiten hacer esto. Y ya los dos últimos componentes que necesitamos es un proxy, que en este caso va a ser Nginx, que es el que va a gestionar todas las peticiones que se hacen a nuestro proyecto. Y donde podemos abrir un puerto de cara al exterior, por ejemplo, definir una red en la que están enlazados todos y hacer que dependa de la web y de la API, de forma que hasta que no se lance la web y la API no empiece a gestionar peticiones. Y por último, pues Redis simplemente para lo que os comentaba del tema de caching. Entonces, con un comando simple, docker stack deploy, ya tenemos el Docker Compose montado, hacemos ese comando y nos levanta todos los servicios con el número de réplicas que hayamos establecido y el sistema ya está funcionando de maravilla. Y nos podría quedar una estructura tal que así, ¿no? Podemos tener una app, la web, todos hacen peticiones al proxy y lo que tenemos es, en este caso, por ejemplo, hemos decidido poner 2 réplicas de la API, ¿no? Para lo que os digo, de dar soporte a más peticiones de usuarios y que el sistema no se sature. Tenemos la caché con Redis, que nos va a tener datos que hemos guardado ahí porque queremos que se sirvan de forma mucho más rápida. Y luego tenemos el acceso a la base de datos, que es Mongo en este caso. Y nada, eso en cuanto a cómo podríamos hacer ese desarrollo, que realmente es lo que va a ocupar la mayor parte de esos 90 días que teníamos planteados. Y luego hay un proceso que nos acompaña durante todas las fases de esto, que es la gestión de proyectos. Tenemos que saber muy bien a la hora de desarrollar, sobre todo si estamos trabajando con clientes externos, pero también si el proyecto es nuestro, qué es lo que quiere el cliente, saber transmitir cómo van a ser los resultados a la hora de entregar esto, y una vez que tengamos el MVP y lo entregamos al cliente, el cliente tiene que decirnos, pues esto no me gusta, esto cambiadlo, esto así, y para eso está hecho y es lo que tenemos que hacer a partir de ahí, iterar sobre el MVP. Una mención muy rápida a la metodología. Hay muchísimas metodologías, cada equipo de todas formas funciona como mejor se le da, pero en nuestro caso nos ha funcionado muy bien la metodología Kanban, que lo que consiste básicamente es simplemente dividir las tareas en tareas muy pequeñas, ponerlas en listas, pues tenemos una lista to do, una lista en revisión, una lista de cosas que ya están hechas y asignar miembros a cada una de las tareas, de forma que en cualquier momento yo me meto y veo cómo está el progreso del proyecto. En todo momento sabemos si hay, por ejemplo, que reorientar esfuerzos hacia una tarea concreta y así evitar pues, que el proyecto no se entregue a tiempo. Evidentemente no hay que hacerlo con POSITs directamente, sino que hay herramientas pues, como pueda ser Trello que funciona muy bien para esto. Y
Y nada, simplemente pues me gustaría que os quedarais con 3 ideas clave de esta presentación. Lo primero, que hay muchísimas tecnologías en el mercado y es complicado elegir, pero tenemos que hacerlo bien en esta fase de análisis para que luego todas las demás fluyan. Esta fase de análisis, pues eso, hay que darle mucha importancia y no hacerlo rápidamente porque luego puede hacer que, pues eso, que las demás fases sean bastante más costosas y tengamos que repetir trabajo. Y nada, pues ¿por qué no utilizar de excusa que tenemos un nuevo proyecto para aprender una tecnología? Esto es algo totalmente recomendable y de hecho es una de la filosofía que llevamos para aprender todo lo que sale ahora mismo. Nada, esto es todo. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta o lo que sea, creo que me he comido mucho tiempo, pero... Sí. Sí, en vuestro caso, cuando a mitad del proyecto os dais cuenta de que la tecnología no os ayuda, ¿cómo reaccionáis? Pues normalmente es complicado porque cuando lo que intentamos es lo que digo, en la fase de análisis estar mucho tiempo diciendo vamos a utilizar esta tecnología por esto y por esto. Si luego resulta que no es la que es o lo que sea, pues tenemos ya que ponernos las pilas y elegir otra, buscarlo. Pero normalmente sí que, por eso le damos mucho énfasis a decir, decidimos por esta tecnología, pues probablemente vamos a continuar con ella hasta el final.